Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Ustedes saben que placa de colesterol es lo mismo que ateroesclerosis. ¿Ok? Que quede claro. Placa de colesterol es lo mismo que hablar de ateroesclerosis. Ya yo les dije que la palabra atero viene del griego papilla o pasta. ¿Por qué? Porque la placa de colesterol tiene dos partes. El centro, que es una parte blanda donde hay grasa, donde hay lípidos, donde hay colesterol, cristales de colesterol, restos de células muertas, macrófagos muertos, ¿verdad? Y esa es la parte blanda de la placa, que entre más grande sea, más peligrosa es. Y si tiene tejido podrido, que es tejido necrótico, es peor todavía porque se rompe más fácilmente. Y la parte dura de la placa, que es una cubierta fibrosa. Ustedes saben que cuando la arteria se inflama, se produce más tejido fibroso, más colágeno, como para preservar, ¿verdad? Porque el cuerpo siempre tiende a sanar las heridas. Entonces, cuando se forma esa fibrosis, ¿verdad? Porque prácticamente se está formando esa parte blanda y ese colesterol acumulado y se forma como una especie de un bultico, ¿verdad? Un bultico, como le digo yo, y ese bultico tiene que ser tapado por una parte de colágeno, de fibras de colágeno fibrosas. O sea, entre más fuerte sea esa capa, la placa de colesterol se va a romper menos. Y si esa capa es delgadita, es una capa fina, delgada de fibrosis, más fácilmente se va a poder romper la placa de colesterol. Ahora, ustedes saben que entre más grande sea el centro de la placa de colesterol, que es la parte blanda de la placa, que va a estar llena de queso ahí, bueno, llena de colesterol libre, de cristales de colesterol, de restos de células muertas. ¿Qué células? Los macrófagos. Ustedes saben que cuando ustedes tienen inflamada la arteria por cigarrillo, por alcohol, porque comen mucho azúcar, muchas grasas trans, muchos ultraprocesados, muchas comidas grasosas, fritas, entonces eso inflama la arteria. Las grasas trans circulan por la sangre e inflaman la arteria. Y si tú fumas, peor todavía, oxidas la arteria y la inflamas, dañas el endotelio, entonces la arteria se vuelve pegajosa, se genera una inflamación crónica de bajo grado que tú no la sientes, pero el sistema inmune la detecta. ¿Qué hace el sistema inmune? Manda a los macrófagos y los macrófagos, ¿qué hacen? Llegan a la pared de la arteria y se comen esa grasa que se pegó allí, el LDL, que es la que más se pega allí. El LDL de tamaño pequeño, porque hay un LDL grande y un LDL pequeño. El LDL que más se pega es el pequeñito. Y cuando se pega allí, es fácil que se oxide, ¿verdad? Con todos estos factores que tú sumas, ¿no? El cigarrillo, el alcohol, los ultraprocesados, la comedera de fritos, de azúcares, ¿ok? De chocolate, galletas, o sea, todo lo que es ultraprocesados. Entonces se inflamó la arteria, el sistema inmune manda a los macrófagos, se comen el LDL, ese oxidado que está allí, y esas células del sistema inmune, que son glóbulos blancos, macrófagos, cuando están allí, se pueden morir, se mueren porque se llenan de LDL, se hartan y se pudren. Eso en medicina se llama necrosis. Entonces, cuando la parte blanda de la placa de colesterol se necrosa, se pudre, es más fácil todavía que la placa de colesterol se rompa. Porque si la capa que lo cubre, que es de fibrosis, se adelgaza también,
va a llegar un momento en que ese bultico va a entrar en contacto con la sangre y se va a romper esa placa de colesterol. Y si se rompe la placa de colesterol, porque entre más tejido necrótico, entre más putrefacción haya allí, eso se llama en medicina necrosis, porque los macrófagos que se hartan de LDL se acumulan allí y se mueren, se pudren, porque son células muertas que se pudren. En medicina eso se llama apoptosis. Entonces crece el tejido necrótico, la capa fibrótica se debilita, entra en contacto con la sangre, ¿verdad? Y prácticamente se rompe. Si hay hipertensión y si hay todos estos factores, diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, cigarrillo, alcohol, gaseosas, dulces, galletas, ¿verdad? Entonces, todo eso influye a que se inflame más la arteria y se pegue más LDL a la arteria, hayan más macrófagos comiéndose ese LDL, va a haber más tejido necrótico, se rompe la placa de colesterol y ¿qué viene? Un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular tipo isquémico, ¿verdad? Por riego sanguíneo disminuido. Y ese es el acabose. Ahí te mueres prácticamente. Eso es muy difícil, ¿verdad? Quiere decir que entre más necrosis haya y más delgadita sea la cubierta fibrosa, es más riesgo de que la placa de colesterol haya rotura, se rompa. Y si esto ocurre, que la capa fibrosa, que es muy delgada, se rompe, el material que está dentro entra en contacto con la sangre, se forma un coágulo, ¿verdad? Y se puede producir, como ya les dije, un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular isquémico. Y ahí nos jodimos. Te lo dice el rey del colon.